Evangelio según San Juan capítulo 20 del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros venimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 3 al 7 y del 12 al 13. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo Espíritu es. Hay diversidad de misterios, pero uno mismo es el Señor. Y hay diversidad de funciones, pero uno mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación del Evangelio del San Juan capítulo 20 del 19 al 23. Nos menciona esta lectura lo siguiente: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estamos viendo que el día primero de la semana para los judíos es el domingo, no es el lunes como nosotros. Entonces es al anochecer de aquel día, el día primero de la semana. Estamos hablando del domingo. Aproximadamente serían las 6 de la tarde, que es cuando se empieza a oscurecer. Ese es el primer día de la semana, según los judíos, el día domingo. Estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos, de ver que Jesucristo había sido crucificado, se habían escondido y
estaban temerosos de que también los fueran a apresar y de que también los fueran a condenar y los fueran a crucificar, o mínimo los fueran a arrestar y encarcelar. Estaban temerosos después de ver lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se escondieron en una casa. Aquí nos dice que estaban con las puertas cerradas, o sea que aparentemente estaba la casa vacía, o aparentemente no vivía nadie, o aparentemente no había ningún movimiento en esa casa, y estaban ahí reunidos los discípulos. Tenían miedo, ya que a Pedro, cuando estaba afuera del templo, unas mujeres lo habían reconocido de que era uno de los discípulos y él había negado al maestro. Vemos cómo entonces sabían ellos que podían reconocer los judíos, sus compatriotas, y que podían acusarlos y podían ser arrestados. Por eso ellos estaban encerrados, por eso ellos estaban en una casa. No nos menciona qué casa era, pero era por ahí cerca de donde había sido crucificado nuestro Señor, cerca del monte Calvario, cerca del huerto de los olivos, ya que todo esto se suscitó ahí cerca de donde había sido la última cena. Posiblemente estaban en la casa en donde había sido la última cena. No lo sabemos, no nos lo menciona. Pero aquí nos da un mensaje muy importante. Los discípulos, después de ver todo lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo, normalmente y humanamente tienen un temor, tienen un miedo natural del ser humano. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Después de ver todo, escuchar, aprender, conocer a Dios, pues nos damos cuenta de que la situación no es muy gentil, no es muy fácil, ni es muy sencilla. Debemos de darnos cuenta que el querer ser verdaderamente cristianos, el querer ser verdaderamente hijos de Dios, o el querer ser verdaderamente soldados de Cristo, nos conlleva a cargar con todas las indicaciones, con todos los sucesos, con todo lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. No va a ser fácil, va a ser difícil, es un camino sinuoso, va a ser algo terrible para algunos, a lo mejor a otros lo soportarán con la fe, con el amor que le tienen a Cristo, pero no crean que el estar con Cristo, el estar con Dios, el querer llevar las cosas conforme a las indicaciones que nos ha dado mediante su palabra, va a ser una cosa sencilla. Nos va a costar mucho trabajo nosotros convertirnos, nos va a dar mucho trabajo nosotros dejar todo lo que hemos estado viviendo durante nuestra vida mundana. Recordemos que Pedro y Andrés dejaron de ser pescadores, dejaron sus redes, dejaron su trabajo, dejaron su vida plena por llevar a cabo la doctrina que les había enseñado Jesucristo. Abandonaron durante 3 años, al estar con nuestro Señor Jesucristo el Maestro, su vida. Y después, cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo asciende al cielo, y les dice que permanezcan no lejos, que permanezcan reunidos, porque nuestro Padre Dios les iba a mandar esa promesa que es el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Ellos, al recibir el Espíritu Santo, continúan haciendo lo que Jesucristo les había indicado, y ya jamás regresaron a su vida anterior, ya jamás regresaron a sus casas, ya no regresaron a su trabajo. La vida que tenían en el pasado quedó enterrada. Entonces, para nosotros en la actualidad, nos está invitando a hacer lo mismo. Y es muy difícil que nosotros dejemos de hacer lo que hemos aprendido, lo que estamos acostumbrados a hacer durante toda una vida, y que nos ha llevado quizás al caos, quizás a la destrucción, quizás a la enfermedad, quizás a la humillación, quizás al desenfreno, o quizás a la ruina, tanto corporal o espiritual. Y eso nosotros tenemos que dejarlo a un lado para comenzar a hacer las cosas como Dios nos está indicando en la palabra, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la doctrina de Cristo. Nos va a costar mucho trabajo, pero lo tenemos que hacer si verdaderamente queremos seguir a Cristo, si queremos seguir a nuestro Padre Dios, si verdaderamente queremos ser cristianos. Y es en todo, no es nada más en una parte. Los
discípulos dejaron todo. Vemos cómo también Santiago y Juan dejaron a su padre, el señor Zebedeo, que estaba él también arreglando las redes, que se dedicaba a ese trabajo para ganarse la vida, y perder dos hijos, y digo yo perderlos de una forma humana, de una forma de familia, es algo dificilísimo. Nosotros no quisiéramos perder a nuestros hijos jamás, pero cuando el señor Zebedeo se dio cuenta que sus hijos iban a ir a un menester, a un trabajo, a una obra grandiosa que es a nuestro Padre Dios, no nos dice ahí que se haya negado en dejar ir a sus hijos a trabajar con Jesucristo. Vemos cómo entonces Santiago y Juan dejan todo, y así consecutivamente Mateo trabajando como recaudador de impuestos, ganando muy bien, estando muy bien económicamente, deja ese lugar, deja ese trabajo, deja ese puesto para seguir a Jesucristo, para seguir la palabra de Cristo, la doctrina y la palabra de Dios. Esto nos hace entender a nosotros que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si tú estás titubeando, si tú estás creyendo que te la vas a llevar, pues más o menos, de vez en cuando, en ocasiones te acercas al Señor solamente cuando lo necesitas, estás cayendo en un error. Si verdaderamente quieres ser hijo de Dios y tienes que dejar todo, y tienes que convertirte y ser un hombre nuevo. Y vemos aquí cómo nos está mencionando que los discípulos pues están a puertas cerradas por miedo. Y nosotros también nos da miedo muchas veces el querer seguir a nuestro Señor porque es difícil, no es fácil. Y nos encerramos en nuestra vida, nos encerramos en nuestra familia, nos encerramos en nuestro trabajo, nos encerramos en lo que tenemos mundanamente hablando. Y nos separamos y nos alejamos de Dios. Dice aquí: y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz a ustedes. Jesucristo, al entrar, está en medio de ellos, y así nos dice que está en medio de nosotros, para ayudarnos, para guiarnos, y siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta nuestro fin, mundanamente hablando, de vida, o hasta el fin del mundo, de este mundo terrenal que hemos conocido nosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. El Señor les muestra a los discípulos que Él es, no hay otro. Y les enseña las manos y el costado, ya que es la prueba verdadera de que Jesucristo es. Esa es su identificación. La identificación de nuestro Señor Jesucristo son sus azotes, son sus heridas, son sus manos con las que laboró, su costado con el que fue herido, ese corazón que emanó sentimientos de amor al prójimo. Esa es su identificación de nuestro Señor Jesucristo, por eso enseña las manos y el costado. No enseña los pies, no enseña su cabeza. Los pies también fueron clavados, la cabeza le fue puesta una corona de espinas. No les enseña la espalda, que fueron los azotes, más de 70 azotes recibió nuestro Señor Jesucristo. No les enseña los codos, no les enseña su pecho, no les enseña la barba que le fue jalada, ni la mejilla donde fue abofeteado. Les enseña únicamente las manos y el costado, porque con las manos le está haciendo ver que con las manos ha laborado, con las manos instituyó la Eucaristía, con las manos se las impuso a ellos para que recibieran al Espíritu del Señor, para que recibieran el amor tan grande de nuestro Padre Dios, para que recibieran la multiplicación de los panes, para que recibieran la resurrección de Lázaro, del hijo de Naín, el niño que fue resucitado, para que recibieran de esas manos todos los milagros. Los que no escucharon. Aquel hombre que no veía, le puso con sus manos lodo mojado para que pudiera ver, y le dijo que se fuera a lavar a la pileta de Siloé. Con las manos hizo Jesucristo la salvación. Por eso les enseña sus manos, en donde fueron clavadas, para que ya no siguiera haciendo el bien, para que ya no siguiera transmitiendo la verdad. Pero él ya había terminado su trabajo,
y al final del trabajo le fueron clavadas sus manos, sujetadas, para que ya no hiciera más, porque era suficiente para nuestra salvación. Los malos pensaban que de esa manera lo estaban sujetando y se terminaba todo o toda su trayectoria. Al contrario, le estaban sujetando las manos porque había terminado su labor. Y esa labor que nosotros lleguemos a hacer, también vamos a ser sujetados de manos. También vamos a ser clavados, pero primero tenemos que hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje que nos está mencionando. Por eso nos menciona las manos. ¿Y por qué el costado? Porque de ahí emanó el agua y la sangre, de ese corazón que emana amor, que emana sinceridad, que emana salvación. Por eso en la actualidad los católicos veneran mucho el corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo, el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí salieron los sentimientos de amor de nuestro Padre Dios por medio de Cristo. Y Él les enseña ese costado para que se den cuenta que de ahí, nuestro Señor Jesucristo les había dado la salvación. No les enseña los pies, ¿por qué? Porque sus pies de los discípulos no van a ser clavados. Los pies de los discípulos deben proseguir. Jesucristo había sido clavado. Ellos entonces iban a ser los pies de Cristo. Iban a llevar esa doctrina hacia las demás naciones, a los demás pueblos, a las demás personas. Por eso no les enseña los pies en donde están también las heridas de los clavos. Él quiere enseñarles que ellos son los pies que van a llevar ese evangelio, esa doctrina, esa palabra a los demás. No les enseña la cabeza herida porque nuestro Señor Jesucristo ha sido resucitado, ya ha resucitado, y esa cabeza que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, está victoriosa. Y esa corona de espinas se ha convertido en la corona del Rey de Reyes, del Rey del universo, no solamente de este planeta y de esta galaxia, sino de todos los planetas, de todas las galaxias, de todos los universos, del fin del mundo, de los confines del mundo. Por eso no les enseña la cabeza herida, no les enseña su espalda con todas las heridas que le habían hecho los soldados al azotarlo, porque la espalda es el olvido, la espalda es lo de atrás, y lo de atrás tú lo tienes que olvidar. Tienes que ser un hombre nuevo y tienes que caminar hacia adelante. Nunca voltear a ver atrás. El que voltea atrás no sirve para trabajar el arado y no sirve para caminar hacia el frente. Debemos de olvidar lo que hemos sido, hombres malos, hombres necios, y recapacitar y convertirnos. Es por eso este pequeño detalle de que les enseña las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos llenos de alegría porque sabemos que Cristo está con nosotros y nos acompaña siempre. Y Jesús, después de ver esa alegría, después de haberlo saludado por primera vez, la primera salutación, el primer saludo es para darse a conocer. El primer saludo Cristo es para darse a conocer. El segundo saludo de Cristo, al ver que están alegres, les insiste que la paz esté con ustedes. Y la paz que podemos tener es estar con Él. Por eso les dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Yo los envío con esa paz, con esa tranquilidad, esa paz con el Señor. Debemos de estar en paz con el Señor. Estar en paz con el Señor es hacer todo lo que el Señor nos está pidiendo, y así estamos tranquilos, estamos relajados. Y por eso la segunda salutación que les da nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, después de ver que están alegres de haberlo reconocido, la primera paz que les da es para que lo reconozcan, y la segunda paz es para enviarlos a predicar, a llevar la palabra y esa paz a los demás. Entonces aquí vemos dos salutaciones, una para reconocerlo y la otra es para enviarlos, para hacerlos apóstoles. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo. En ese momento los discípulos, en una forma particular, en una forma privada, a los discípulos, a los 11, ya que sabemos que Judas Iscariote ya no estaba presente, y reciben el Espíritu Santo.
Quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Les está dando una autoridad, les está dando un ministerio que perdonen los pecados a la gente, a todos. No dice que nada más a los jóvenes, no dice nada más a los niños, a todos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mujeres, ancianos, a todos. Quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Les da esa autoridad de retener los pecados, porque hay gente que no se arrepiente, hay gente que no acepta a Dios, hay gente que odia a Dios, hay gente que está en contra de Dios, y esa gente no se les será perdonado sus pecados, porque no han encontrado el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Esas personas que matan, esas personas que asesinan a los niños, que abortan a los niños, esas personas que asesinan a las gentes, que las secuestran, aquellas personas que roban y matan a las personas, esas personas quedarán sin perdonar. Los discípulos tienen esa autoridad para retener ese pecado, porque esas personas que hacen eso no aman a Dios, esas personas que hacen eso no creen en Dios, no le tienen temor a la divinidad de nuestro Padre Dios. Por lo tanto, los discípulos tienen ese poder de no perdonarles esos pecados. Vemos cómo en ese momento el sacerdocio se está llevando a cabo, se está consagrando, porque les está dando un sacramento, el sacramento de la confesión, el sacramento de que se nos sean perdonados nuestros pecados. Y les dice principalmente que reciban al Espíritu Santo. Sin haber tenido el Espíritu Santo, ellos no podían llevar a cabo este ministerio. Y vemos cómo entonces esta lectura, los discípulos, tenemos aquí algo importante que retomar. Reciben el Espíritu Santo para poder llevar a cabo el sacramento de la confesión, ese ministerio de perdonar y no perdonar. Y tenemos dos puntos que son muy importantes. Les da la paz para que lo reconozcan, y les vuelve a dar la paz para enviarlos, y dejan de ser discípulos y les vuelve apóstoles. Y dos claves muy importantes que les enseña: las manos y el costado. No olvidemos que las manos y el costado es lo primordial que el Señor nos brinda para reconocerlo, sus obras y el amor. Por eso tanta gente tiene devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, vamos a pasar a la lectura de Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Dice que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar, ya que Jesucristo les estaba diciendo y les dijo que no se fueran lejos. En la ascensión, nuestro Señor Jesucristo les dice: no se dispersen, permanezcan juntos, unidos. En este tiempo, pues ya habían pasado 50 días de la resurrección. La lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, pues ya habían pasado 50 días del domingo de resurrección. Y a este día se le dice Pentecostés. Pente 50, costés cosechas, 50 cosechas. Cada día eres una cosecha. Cada día tú tienes que hacer una cosecha de obras de caridad para que juntes 50 y puedas así celebrar festivamente Pentecostés. Todos los días una obra de caridad, para que el día 50 sean 50 obras de caridad. En aquel entonces los judíos, después de los 50 días de Pentecostés, ellos eran las cosechas, eran diario una cosecha, y eran ofrecidas al templo, y se la daban al templo de los judíos, que quiere dar a entender una similitud. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Aquí ya encontrábamos a Matías, porque ya Matías había sido elegido y ya estaba con ellos. Matías, que era el reemplazo de Judas Iscariote. Y de repente se oyó un ruido del cielo, como de un viento recio, como si fuese a llover, quizá un tronido de nubes, algo que resonó en toda la casa, como si hubiese sido un pequeño terremoto ahí en donde se encontraban ellos. Y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno de ellos. Vieron esa manifestación, ese fenómeno que caía del cielo hacia ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo. En ese momento plenamente el Espíritu Santo estaba con ellos, así como nosotros ya lo tenemos desde nuestro bautismo. En ese momento los discípulos, que ahora iban a ser apóstoles, ya tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba llegando en ese momento en Pentecostés, y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. No en esa casa, aquí no nos dice que ya
pasó eso y se salieron a la calle. No nos dice eso, pero nos damos cuenta de que al ser llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, cada uno en lengua que el Espíritu les sugería. El Espíritu Santo los movía, el Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo les decía qué hacer. Por eso la oración del Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Al Espíritu Santo, todo eso es lo que nosotros le pedimos y todo eso el Espíritu Santo hace con nosotros. Y por eso dice aquí que se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, en diferentes idiomas. Se encontraban entonces en Jerusalén. Entonces nos damos cuenta que los discípulos y esta casa estaba en Jerusalén, y ellos al recibir el Espíritu Santo salen prontamente ahí en Jerusalén. No estaban en otro lugar, no estaban en Galilea, no estaban en Judea, no estaban en otro lugar, estaban ahí en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén llegó el Espíritu Santo a los discípulos y a todos los que estaban bautizados ya con agua, que los había bautizado no solamente Juan el Bautista, porque muchos fueron yéndose a bautizar con otros discípulos. Se encontraba entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra, y al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Se asombraban todos los judíos después de ver ese suceso fenomenal, de ese ruido tan grande que se suscitó en ese lugar, y los discípulos salen y empiezan a predicar, empiezan a hablar de Cristo, pero ya tenían al Espíritu Santo. Tú ya tienes al Espíritu Santo, tú ya vives con el Espíritu Santo, el reino de Dios habita en ti, por lo tanto debes de llevar la palabra de Dios a los demás, debes de predicar la palabra de Dios. Lo poco que aprendes se lo tienes que decir a los demás, no te lo puedes quedar tú solo, porque en lo contrario estarías cayendo en un error. El Espíritu Santo te tiene que mover. Hay una canción que dice: deja que te mueva el Espíritu Santo, deja que te mueva el Espíritu Santo. Y nos dice aquí también, enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Se quedaron asombrados, todos se quedaron asombrados, porque había a gente de muchos lugares, había gente, había partos, así se les decía, ¿sí? Partos, medos, elamitas, otros que viven en Mesopotamia. Mesopotamia es un lugar en el que hay ríos, así se le dice. Entonces son los que viven ahí en Mesopotamia, pues también estaban ahí. De Judea, había gente de Judea, había gente de Capadocia, en el Ponto, en el Asia, había gente de Frigia o de Panfilia, había gente de Egipto, de Libia, había libaneses, egipcios, había también que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, había romanos, otros judíos o prosélitos que no son judíos, también hay cretenses y árabes, y todos los escuchaban hablar en su propia lengua. ¿Y qué hablaban? No estaban hablando chismes, no estaban hablando tonterías, estaban hablando de la palabra de Dios, estaban hablando de Cristo, estaban hablando y comunicando lo que el Espíritu Santo les decía que tenían que hablar. En la antigüedad el Espíritu Santo habló por medio de boca de los profetas, y aquí hagan de cuenta que 12 discípulos, ahora apóstoles, tenían el Espíritu Santo, y 12 estaban hablando profecías, estaban hablando la palabra de Dios, estaban hablando la doctrina de Cristo. 12 profetas nuevos que ahora les decimos apóstoles, y que ahora los hemos santificado y les decimos que son santos. ¿Ah? Bueno, pues esta lectura nos hace ver cómo fue el suceso de Pentecostés, y que ellos ahí en esa casa que estaba en Jerusalén, en esa casa salieron, recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar la palabra de Dios a todos, a todas las gentes, no importó de qué raza eran, a todos. Por eso nosotros debemos de llevar la palabra de Dios a todos. En la segunda lectura nos está mencionando la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por bajo la acción del Espíritu Santo.
sea, nadie puede amar a Dios, adorar a Dios, si no lo estamos haciendo por medio del Espíritu Santo. Seríamos totalmente hipócritas. Si verdaderamente decimos Jesús es el Señor, es porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y es cierto, ya lo tenemos con nosotros desde nuestro bautismo. Y nos menciona aquí que hay diversidad de dones. Hay muchos dones muy diferentes. Hay gente que tiene el don de curación. No estamos hablando de solamente los médicos. Estamos hablando de gente que tiene curación porque impone las manos y cura a la gente. Hay gente que tiene el don de la paciencia. ¿Por qué? Porque son pacientes con los niños, son pacientes con los ancianos, son pacientes con la gente. Tienen ese don de ser pacientes con ellos. No se alteran, no se encolerizan, no son agresivos. Hay gente que tiene el don de la inteligencia y que entiende bien las cosas y que las comprende y que las transmite. Esa inteligencia hace no solamente mundanamente para desarrollar grandes cosas en el mundo, sino también en las cosas de Dios. La inteligencia para poder entender las cosas del Señor y podérselas dar a los demás. Hay gente que tiene el don de la inteligencia. Hay gente que tiene el don de la caridad, que ayuda a la gente, a todo tipo de gente, a los ancianos, a los niños, a los pobres, a todo lo necesitado, a los enfermos. Tiene el don de la caridad. Hemos hablado ahorita algunos dones, pero no son los únicos. Hay muchos. Hay el don de la sabiduría, hay el don de la templanza, hay el don de la humildad. Tenemos muchos dones. Cada uno de nosotros tiene un don. Y tú debes de saber cuáles son los dones que tienes, con cuáles dones Dios te envió a este mundo. Y tienes que ponerte a trabajar con ellos, debes de usarlos para el bien tuyo y el bien de los demás. Y si han pasado ya muchos años y no te has dado cuenta que tienes esos dones, pues los tienes que ocupar, los tienes que usar para el bien de los demás. De lo contrario, cuando te vayas de este mundo, el Señor te va a pedir cuentas, te va a decir qué hiciste con los dones que te dejé. ¿Qué hiciste con esos dones que te dejé para que hicieras el bien a los demás? ¿Y qué vas a decir? Nunca supe que tenía esos dones. Yo solamente me dediqué a lo mundano, a lo material. Me dediqué a tirar mi vida en los vicios, en el desenfreno, como aquel hijo pródigo que se fue a tirar toda su vida en el desenfreno, pero gracias, regresó y se arrepintió y le pidió perdón al Padre y Dios lo recibió. Pues así podemos ser nosotros. Si ya has andado en un camino inhóspito, pues te invito a que recapacites, a que uses esos dones para el bien tuyo y el bien de los demás. De lo contrario, algún día cuando te vayas de aquí, se te van a pedir cuentas, no solamente de tu familia, sino de toda aquella gente a la que le debiste de haber aplicado ese don que tenías, o esos dones que tenías, porque a lo mejor tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro, tienes cinco. Yo recuerdo un señor que tenía muchos dones, Juan Pablo II, Karol Wojtyla, tenía muchísimos dones y los ponía a trabajar. Nos dice aquí mismo, en esta lectura, pero un mismo espíritu, hay diversidad de ministerios, pero uno mismo el Señor. Puedes tú ser sacerdote, puedes tú ser ministro, puedes tú ser religioso, puedes tú ser religiosa, puedes ser tú un seglar, puedes tú ser un ama de casa, puedes ser un padre de tantos hijos, puedes ser un buen hombre, lo que sea. Son diferentes ministerios, pero uno mismo, todo es emanado de la divinidad de nuestro Padre Dios. Y nos menciona que hay diversidad de funciones, pero uno mismo es Dios que obra todo en todo. O sea, no creas que porque el vecino, aquel tiene un don, tú vas a tener el mismo, no. Todos tenemos diferentes funciones, todos tenemos diferentes ministerios, todos tenemos diferentes dones. A lo mejor se asimila tu don a otra persona, bueno, pues los dos tienen parecido al don o tienen ese mismo don y se juntan para que puedan llevar a cabo ese ministerio, esa función y ponerse a trabajar con ese don. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. El Espíritu se manifiesta no para bien nada más particular, es para un bien común, es para un bien de todos, y no solamente de la familia, sino de toda la gente que te encuentres tú en tu camino. Porque lo mismo
que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así nos hace la semejanza, así como un cuerpo tiene muchos miembros, tiene brazos, tiene piernas, tiene orejas, tiene nariz, tiene ojos, tiene lengua, tiene labios, tiene dedos en los pies, dedos en las manos, uñas, nudillos, todo forman un mismo cuerpo. A pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros judíos, griegos, mexicanos, norteamericanos, franceses, italianos, griegos, alemanes, chinos, coreanos, todos japoneses, todos africanos, todos formamos parte del cuerpo. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Somos todos, somos libres, y los que no son libres, todos formamos parte de ese cuerpo y hemos sido bautizados en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, para formar ese cuerpo, el de Cristo, y Cristo es la cabeza. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, y lo hemos vivido desde que fuimos bautizados. Ya tenemos ese Espíritu Santo, ya lo tenemos con nosotros, y ese Espíritu Santo es el que nos mueve. Deja que se mueva dentro de ti, dice esa canción. Bueno, pues pasemos a escuchar el Salmo responsorial que dice así: envía tu Espíritu, Señor, y reprueba la faz de la tierra, o renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres, cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Es lo que le decimos al Señor, que nos bendiga. Alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres, cuántas son tus obras, son muchísimas. Señor, la tierra está llena de tus criaturas, todos nosotros somos las criaturas de nuestro Padre Dios. Les retiras el aliento y se mueren, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repruebas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce, alegría al Señor con sus obras. Que les sea agradable este poema, y yo me alegraré con el Señor. Ese es el salmo responsorial que se nos está ofreciendo en la época de Pentecostés. Bueno, pues estas lecturas del próximo domingo, que tenemos la fiesta del Pentecostés, que celebramos la llegada del Espíritu Santo al mundo entero, y que nos está mencionando cómo fue su llegada 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que los primeros que la recibieron fueron los discípulos, ya con Matías, y que después fueron los apóstoles. Pues estamos recordando este hecho que es muy importante. El próximo domingo es una fiesta muy grande para todos nosotros, los cristianos, los católicos, los creyentes, los que amamos a nuestro Padre Dios, y que le damos gracias que ese Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros, y que ese Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer, y estando con Él comunicado, nada nos va a hacer falta, mucho menos la casa y vestido y sustento. Siempre vamos a tener salud, siempre vamos a tener lucidez, siempre vamos a tener con sus dones la inteligencia, la sabiduría, la tranquilidad, la paz, como Jesucristo se la dio a los discípulos cuando los vio. Paz a ustedes, paz a todos. Por eso es muy importante también el que nosotros hagamos oración al Espíritu Santo. Hay muchas canciones que nosotros podemos cantar al Espíritu Santo. Deja que se mueva dentro de tu corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, etcétera, etcétera. Hay muchas canciones que cantan las de la renovación, que cantan las personas que son muy devotas a hacer cánticos al Espíritu Santo. Es muy bonito el poder cantarle. Acuérdense que cantar es orar dos veces. Y pues les invito a ustedes a que este próximo domingo tengan ustedes como nota que esta Pascua que ya se termina con la venida de Pentecostés, ese paso del hombre viejo al hombre nuevo, pues que sea para nosotros una gran fiesta. Este próximo domingo ustedes sí pueden hacer una fiesta en casa, en familia, con todos sus seres queridos. Compren un pastel, pongan canciones del Espíritu Santo, tómense de las manos, bríndanle al Señor
toda su vida, todos sus pesares, todas sus enfermedades, que de todas maneras nuestro Padre Dios sabe de ellas, pero nosotros ese día es un día grandioso, es un día en el que debemos nosotros de acordarnos del Señor de una forma totalmente distinta, y no como todos los días que le damos gracias, no como todos los días que le bendecimos sus alimentos en nombre de Dios. Este día es un día muy importante, es la llegada del Espíritu Santo al género humano y a los hijos de Dios que somos todos nosotros.